Hola queridos espectadores, les deseo un día lleno de energía y paz. Hoy vamos a vivir un giro inesperado en la historia de amor del CEO, Alex, y la madre soltera Tuna. Después de tantas dificultades, Tuna finalmente aceptó la propuesta de matrimonio de Alex. Parecía que la felicidad plena por fin había llegado. Pero justo cuando los dos empezaban oficialmente una vida juntos, apareció una inquietud extraña. Una preocupación que parece incluso más grande que todas las tormentas del pasado. ¿Qué puede estar haciendo que un CEO tan poderoso como Alex se sienta intranquilo? ¿Qué ha hecho que una mujer fuerte como Tuna se sienta insegura incluso ahora que está viviendo el amor con el que siempre soñó? ¿Será que todavía hay un secreto oculto? ¿O existe una fuerza en las sombras esperando el momento perfecto para destruir la felicidad de ambos? ¿El amor de Alex y Tuna será lo suficientemente fuerte para resistirlo todo, o esto apenas es el comienzo de una serie de pruebas durísimas? La historia que viene a continuación no te dejará apartar la mirada. Así que no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle de este camino lleno de altibajos en la historia de amor entre el CEO Alex y la madre soltera Tuna. Un día largo por fin llegaba a su fin. Alex salió de la oficina cuando la luz de la tarde empezaba a desvanecerse. El cielo al oeste estaba teñido con los últimos rayos de sol, una claridad débil que parecía querer retener un día que ya se iba. Se sentó en el coche, encendió el motor y tomó el camino familiar que lo llevaba a la granja de Tuna. Ese camino no era como las avenidas brillantes de la ciudad. Era un camino rural con flores silvestres a ambos lados y de vez en cuando arbustos que soltaban un aroma suave. Se escuchaban aún los últimos cantos de las cigarras del verano. Dentro del coche, Alex apagó la radio dejando un silencio en el que solo se oía el viento colándose por la ventanilla. Le gustaba esa sensación tranquila, sin ruido, sin presión, como si al llegar al final del camino el mundo entero fuera a desaparecer. Mientras el coche avanzaba por los tramos irregulares, pensó en Tuna. La imagen de ella apareció en su mente sencilla con una sonrisa amable y unos ojos brillantes que escondían historias y emociones. En ese instante el corazón de Alex se sintió ligero. Todo lo que había pasado en el día, contratos, reuniones tensas, decisiones, dejaba de importar. Lo único importante era volver al lugar donde ella lo estaba esperando. Cuando se acercó a la granja, el sol ya se había escondido por completo. El cielo se volvía azul oscuro y las primeras estrellas empezaban a brillar. El coche giró hacia un sendero y las luces delanteras iluminaron la vieja cerca de madera y los surcos verdes del huerto. De pronto, frente a él, toda la granja apareció iluminada por una luz cálida. Las lámparas colgadas en el porche, en las enredaderas bajo los árboles, brillaban como pequeñas estrellas. La escena lo hizo sonreír sin darse cuenta. Alex detuvo el coche y bajó. La brisa nocturna traía consigo el aroma fresco de las flores y la hierba. Respiró hondo dejando que esa paz lo envolviera. En sus manos llevaba una bolsa de frutas que había comprado, las que a Tuna y a su hijo les gustaban. Caminó despacio hacia el patio como si sus pasos se unieran al ritmo tranquilo del lugar. Unos ruidos de utensilios llegaron desde la cocina. Alex se detuvo a escuchar. Allí bajo la luz estaba Tuna concentrada en preparar la cena. Su figura pequeña, el cabello recogido, sus manos rápidas, todo formaba una imagen sencilla pero increíblemente cálida. Alex la llamó suavemente, Tuna. Su voz grave resonó en el ambiente tranquilo. Ella lo escuchó y giró enseguida. En el momento en que sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Su rostro se iluminó, una sonrisa radiante apareció en sus labios, y sus ojos brillaban como el cielo estrellado afuera. Ella salió secándose las manos manchadas de harina y exclamó con alegría, «¡Alex, ya estás aquí!». Él la miró con ternura con una sonrisa leve. La bolsa de frutas en sus manos parecía ahora un regalo sencillo pero lleno de cariño. Se la entregó y dijo con voz cálida, «Hoy compré algunas frutas, espero que a ti y a tu hijo les gusten».
Tuna la recibió sintiendo una leve emoción en el corazón. Para muchos, una bolsa de frutas no significaba nada. Para ella, era afecto sincero de parte de Alex hacia su pequeña familia. El ambiente se volvió aún más suave. Afuera los insectos cantaban y la luz amarilla iluminaba sus rostros, pintando una escena de felicidad tranquila. Tuna sonrió una risa limpia como el viento gracias, Alex. Siempre piensas en nosotros. Alex no respondió, solo la miró en silencio. En sus ojos había ternura pero también determinación. Sabía que ese era el lugar donde quería quedarse, el hogar que quería proteger con todas sus fuerzas. Los dos permanecieron allí en un momento que parecía simple, pero con un significado profundo. Ambos sintieron que el mundo exterior había desaparecido, dejando solo la luz, las sonrisas y una felicidad sencilla que los envolvía. Después de darle la bolsa de frutas a Tuna, los dos entraron juntos en la cocina. Alex se quitó la chaqueta y se remangó la camisa. Parecía un hombre de familia. Tuna se sorprendió un poco, pero enseguida sonrió con alegría. «Déjame hacerlo a mí, tú descansa. Seguro que hoy estás cansado», dijo ella. Alex negó con la cabeza sonriendo. «No quiero ayudarte. Hacer estas pequeñas cosas contigo me hace feliz». Así juntos lavaron las manzanas y los racimos de uvas. El sonido del agua y sus risas suaves llenaban la cocina. A veces sus manos se rozaban por accidente, y ambos se detenían un segundo antes de volver a sonreír. Cuando terminaron, llevaron la fruta a la mesa de bambú, en el patio, la misma donde Tuna y su hijo solían cenar. Con la presencia de Alex, aquel lugar parecía aún más acogedor. La noche cayó. El cielo estaba lleno de estrellas y la luz de las pequeñas lámparas del patio se mezclaba con la de la luna, creando un ambiente tranquilo y hermoso. El canto de los grillos y el viento entre las enredaderas parecían música de fondo para esa historia de amor que apenas empezaba. Sentados uno frente al otro con la fruta fresca delante, Alex le sirvió un vaso de agua a Tuna, mirándola con ternura. Hablaron de cosas sencillas, del trabajo del día, de lo que le gustaba a ella, de recuerdos de infancia en la granja. Las voces y risas llenaban suavemente la noche. Pero de pronto, Tuna bajó la mirada. Guardó silencio un buen rato y luego dijo con preocupación: «Alex, hay algo que quiero contarte». Él se inclinó un poco hacia ella con una mirada atenta y tranquila. «Dime, siempre estoy dispuesto a escucharte». Tuna apretó las manos y tras un suspiro confesó: «Tengo miedo de que si tu madre se entera de lo nuestro, no lo acepte. Yo solo soy una mujer común y además madre soltera. Temo que te sientas atrapado entre el amor y tu familia». Sus palabras hicieron que el ambiente se volviera más serio. Alex la miró largo rato, notando la inseguridad en sus ojos, normalmente fuertes, pero ahora llenos de miedo. Sonrió suavemente y tomó su mano con calma. El calor de su mano hizo que Tuna temblara un poco, pero también le quitó parte de la angustia. «Tuna, no te preocupes», dijo con voz firme y cálida. «Estoy seguro de que mi madre lo entenderá, y aunque sea difícil, hablaré con ella. Quiero que sepas que este amor lo voy a proteger hasta el final». Después Alex la abrazó con fuerza. En ese abrazo ella sintió protección, confianza, algo que hacía mucho no sentía. El mundo desapareció, quedando solo el calor de su cuerpo y el latido firme de su corazón. Tuna cerró los ojos y susurró a Alex: «Gracias, creo que me he preocupado demasiado». Él le apretó el hombro suavemente y contestó: «No pasa nada. Preocuparte solo demuestra lo mucho que sientes, pero confía. Lo vamos a superar». Tuna sonrió con un poco de timidez, pero más tranquila. Su miedo empezó a desvanecerse, dejando paso a la calma y a la paz. Los dos se quedaron allí bajo las luces cálidas sin necesidad de hablar mucho. El simple hecho de estar juntos ya era suficiente para sentirse felices. Y en ese momento parecía que el tiempo se detenía. Solo quedaba una escena: un hombre firme y una mujer tierna compartiendo sus miedos y esperanzas, iluminando juntos el camino hacia el futuro. Khi Tuna trở về trang trại, một bóng tối bắt đầu bao trùm khắp
không gian. Ánh trăng non le lói trên bầu trời, soi xuống con đường đá gập ghềnh. Trên tay Tự Na, em bé vẫn đang ngủ say, hơi thở dần đều đặn và gương mặt nhỏ nhắn bình yên như thiên thần. Hình ảnh ấy khiến bao mệt nhọc trong ngày dài như tan biến. Cô khẽ đẩy đến cửa gỗ, một âm thanh kéo kẹt vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Sau đó cô bật công tắc điện, ánh sáng vàng dịu hắt ra, soi dọi căn phòng gọn gàng nhưng đơn sơ. Tự Na nhẹ nhàng đặt em bé xuống chiếc giường gỗ quen thuộc, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người con, ánh mắt trìu mến nhìn đứa trẻ. Thêm một lúc lâu mới yên tâm bước ra gian bếp. Trong bếp cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng dầu sôi tí tách trong chiếc chảo nhỏ. Hương thơm của món lan tỏa khắp gian nhà. Đó là những âm thanh giản dị quen thuộc của cuộc sống nơi thôn quê. Nhưng với Từ Na, đó chính là niềm an ủi, là động lực để cô tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Thế nhưng khi cô còn đang cặm cụi, bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng. Cô giật mình quay lại, đôi mắt mở to và chốc hét rõ bất ngờ. Người đứng đó không ai khác, đó chính là Alex.